Genaro nos va a hacer el favor de leernos el versículo 1 y el versículo 2. E inmediatamente después de la lectura, Silvita nos va a dirigir en oración para comenzar la clase. ¿Leemos, hermano? Ya lo leo. Ya, hermano. Sí, ya, claro. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Ok, gracias, hermano. Vamos a orar entonces. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche porque has sido bueno con nosotros, porque nos permites reunirnos una vez más. Ya pronto estamos concluyendo este curso. Te damos gracias por todo lo aprendido. Bendecimos la vida del pastor Nelson, por su familia. Te damos gracias, Señor, por todos los conocimientos, todas las herramientas, todo lo que tú nos das para poder aconsejar a otros, Señor. Permite que nos sigas llenando de tu sabiduría, de tu entendimiento y pongamos en obra, Señor, todo lo aprendido. Ponemos en tus manos el estudio de hoy y que seas tú glorificado y honrado en todo momento. En tu nombre, mi amado Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Silvita. Pues muy bien, vamos a comenzar. Ahora hemos iniciado de una forma diferente y vamos a seguir, vamos a tomar la petición que nos dio Elvia y Ricardo, que el día de mañana están cumpliendo aniversario. Entonces vamos a aprovechar la oportunidad para orar por este matrimonio y les pido a todos, ¿verdad?, que estén orando por ellos. El día de mañana cumplen 11 años. 11 años de matrimonio, que es una bendición. El estar animado a los 11 años, muy bien. A mí me dijeron que cuando tuviera el primer año de casado me iba a dar cuenta cómo es el matrimonio. Y llegué al primer año, no pasaba nada. Me dijeron, no, espérate a los 5. Y llegué a los 5 y no pasó nada. Me dijo, no, cuando llegues a los 10. Llegué a los 10 y no pasó nada. Todo bonito, mucha bendición. Y en realidad a veces la gente le pone miedito a uno con esto, ¿no? Pero cuando el Señor está con uno es una bendición, hermanos. Así que ya llevamos 39 años y no pasa nada. O sea, vamos bien contentos, bien animados. Así que, hermanos, 11 años está, como les dije, estableciendo la base para todas las bendiciones que el Señor quiere establecer en su matrimonio, hermanos Ricardo y Elvia. Vamos a orar por ellos y pedirle al Señor que consagre y que use más este matrimonio para la honra y la gloria de Él. Vamos a orar. Padre, queremos poner en tus manos a Ricardo y a Elvia, que ahora nos han compartido, Señor, la bendición de que el día de mañana están cumpliendo 11 años de casado. Gracias, Padre, porque cuando estamos en Cristo, realmente el matrimonio es una bendición. Y el matrimonio se vuelve una herramienta importantísima para demostrarles a muchos que el matrimonio es de mucha bendición y, como tu palabra dice, Señor, es honroso delante de ti. Y se vuelve como una herramienta evangelística porque el mundo a veces no tiene buenos hogares y nosotros como cristianos establecemos buenas marcas en esta área, Señor. Pedimos que bendigas este hogar, que les des sabiduría, que les des provisión, que les des entendimiento, buena comunicación y, en fin, Padre, que esta pareja pueda tener la misma mente, el mismo propósito, para que juntos alaben y glorifiquen tu nombre, Señor, que este matrimonio que ha llegado a los 11 años puedan seguir alabando y bendiciéndote a ti, Señor. Bendícelos también, Padre, con todo lo que conlleva un hogar. Bendícelos dándoles a ellos las satisfacciones, Padre, grandes de un esposo y una esposa. Dales a ellos, Señor, la bendición de alcanzar sus objetivos, Señor, en la vida matrimonial. Te damos las gracias y les dejamos, Señor, en tus manos para que desde ya el día de mañana lo puedan disfrutar, Señor, y que realmente puedan ellos dejar estos 11 años, Señor, como una buena base para toda la bendición que viene en un futuro.
Te damos las gracias por cada uno de ellos, por sus vidas, sus testimonios y por el gozo que tienen de llegar a estos 11 años. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén. Muy bien, Amén. felicidades. Entonces, ahí movamos las manos, ahí a la Dios los familia bendiga a de todos. ella y Dios los Ricardo. bendiga Felicidades, 11 en años su de matrimonio. hogar. Excelente, hermanitos, Gracias. adelante. Dios Sí, bendiga su aquí al final matrimonio. vamos a tomarnos un refresco ahí en honor a ustedes, ahí con pancito. Hay que celebrar. Qué bueno, felicidades, hermanos. Gracias, gracias. Sí, bueno, pues dejé unas preguntas ahí en el chat nada más para generar inquietud, para que ustedes pensaran en que el método de consejería que estamos nosotros aplicando es el que nuestro Señor Jesucristo aplicó, ¿verdad? De ir directamente. Entonces, las mismas preguntas las voy a hacer ahorita para que algunos de ustedes me puedan contestar. Y la pregunta, la primera es, ¿cómo fue? O sea, sabiendo, vamos a ver, si uno de ustedes me puede decir, ahí activa su micrófono y me dice, ¿cuál es el consejo noutético o qué has entendido hasta este momento de que lo que es un consejo noutético? Bueno, el consejo nautético nos dijo usted Sí. que era se formula de 3 cosas: amonestar, corregir, Sí. instruir. El amonestar es cuando Excelente. nosotros vamos a una consejería a amonestar a la persona, Ajá. corregir, con amor siempre, y instruir, perdón, ay, ¿me oye, hermano? Sí. Sí, Sí, muy es que bien, hermana. se me fue el internet. Instruir. Dice, este término que describe lo que es la consejería bíblica está yo encontré en Romanos 15 y 14. Sí. Es Ujú. el amonestar a la persona, cuando vamos a consejería, o sea, debemos de utilizar estas 3 cosas, ¿no? Porque nos sirven. Sí. Es la base principal, que debemos de hacer Ujú. eso. Para mí ese es el significado de noutética de la consejería. Ujú. Ujú. Dice, es la confirmación, confirmación, la profundidad y el cambio para ponerlos lo sencillo. La consejería noutética consiste en la confrontación, Ujú. ay, es que, ¿qué cree que rompí mis lentes, hermano? Así es que parece niña de Ajá. kinder, pero bueno, dice la confrontación amorosa de las personas provenientes de una profunda preocupación para los cambios que Dios quiere en nuestra vida. No sé si, Excelente, hermana. ¿sí? Excelente. Y recuérdenos otra vez esas 3 palabras, hermanita, que realmente nos definen lo que es noutético. Sí. Amonestar, corregir ¿Sí? y instruir. Instruir. ¿Ok? Importante, hermanos, que en todo esto dice esa guía amorosa que existe y que el consejo noutético presume o asume, mejor dicho, que hay un problema y ese problema hay que quitarlo para que la persona pueda desarrollarse muy bien. Y ese problema se llama pecado. ¿Ok? Entonces, hay algo que impide la comunión y esa comunión hay que quitarla. Muy bien, entonces, pensando en esto, con esta definición ahí fresquita, ¿cuál fue el consejo que el Señor Jesucristo le dio a la mujer samaritana? Aquí lo que tienen que pensar primero es cuál era el pecado de esta mujer o cuál es el obstáculo, cuál es el problema que ella tiene y el Señor le apunta directamente a ese problema para poder tener una libre comunicación con ella. ¿Cuál ¿Fornicación sería? sería? ¿Perdón? ¿Fornicación sería o adulterio? O sea, porque Las el dos. último no Adulterio estaba, sería. Las 2 cosas. Las dos. porque con el último no estaba casado. Claro. Ajá, sí, sí. Adulterio era, pues. Ok, Para mí. estaba con él, pero no estaba casado. Así es. Sí. Ok, muy 5 bien. esposas tenía, le Excelente, dijo. Silvita. ¿Alguien más que quiera comentar? Digo que el Señor le dijo, Jesús le dijo, 5 esposos has tenido y el que tienes ahora no es tu esposo.
no es Ajá. tu marido, le dijo. O sea, no estaba Sí, casada. exacto. Sí. Ajá. Entonces estaba Ok. prácticamente en adulterio, pues. Ajá. Adulterio y Muy bien. fornicación. Sí. Sí, ok. Bueno, pero Gracias, yo hermano pienso que el Marcos. Señor, perdón, hermanito, que fue Sí. preciso y le dijo, ve y no peques más. Ahí ya le estaba diciendo todo lo que el Señor quería. Era un consejo práctico y rápido que le dio el Señor. Ve y no peques más, porque ya sabía el Señor todo lo que estaba adulterando, fornicando, lo que queremos decir. Pero yo pienso que es eso, ¿no? No sé, hermanos, esté bien. Sí. Ese es otro caso Sí. donde el Señor Jesucristo también le dijo Es directamente, ¿no? Ve y no peques más. a la mujer que le encontraron en Dife- fornicación. Ajá, exacto. Por, Hermano Kenneth. corregir su vida. Buenas, saludos a todos. ¿Me Sí, escuchan? gracias, Kenneth. Amén. Yo creo que primero Jesucristo entabló una conversación con ella, ¿verdad? Acerca Ujú. del agua y él le ofreció el agua de vida eterna. Luego Sí, le hizo la confrontación. ¿Cómo? ¿Cuándo? Fue cuando le dijo, llama o trae a tu marido, sí. ¿verdad? Y ahí entró la confrontación de Jesús con ella y ella Ujú. le dijo que no era casada. Entonces Jesús le dijo, sí, no eres casada, porque 5 maridos has tenido y con el que estás ahorita tampoco es tu marido. Ajá. Entonces ella se sorprendió al ver eso, al escuchar eso, la confrontación que Jesús le hizo. Entonces, Exacto. siguiendo ahí, ella se sorprendió, habló a los demás samaritanos y los trajo, Ok, muy pero le bien. habló Gracias, primero gracias. con amor. Perdón, hermano, yo me fui por otro lado. Yo confundí, pero tiene toda la razón el hermano. Yo pienso que ya desde ahí él Sí, ahí estaba lo nautético de que le estaba diciendo, la estaba amonestando el Señor, le estaba exacto. corrigiendo su vida y Ujú. y le estaba instruyendo a que fuera a lo que le estaba diciendo el Señor, a compartirlo a los demás, ¿no? Ya Ujú. estaban las tres Así es. partes ahí hablando el Señor. Así es. Gracias, hermanita. Y es precisamente, y vean la reacción que tuvo esta mujer por haberla aconsejado nautéticamente, o sea, llegar al punto. Hermana Anabel, creo que quería decir algo. Sí, a mí en la definición que yo tengo, hermano, sí Sí. es hay una parte de todo lo que dijeron, hay una parte que dice que consiste en la confrontación amorosa proveniente de una profunda preocupación con el propósito de ayudarlos a que dejen su pecado. Ajá. Ujú. Esta definición, sí, y me gustó mucho porque el Señor Jesucristo llevó a la mujer samaritana a eso, ¿no? A una confrontación de su pecado, pero con el Ujú. propósito de que ella dejara su pecado y que ella viniera a él. Sí, así es, que quitaran ese obstáculo, ¿verdad? Excelente, hermanita, muy, muy bien explicado. Gracias, hermana Anabel. Muy bien, vamos a cambiar de caso entonces. Nos vamos a pasar de la mujer samaritana, Don que ya vimos cómo Reinaldo, el Señor le señaló, y vamos a pasar al caso de Nicodemo. Veamos el caso de Nicodemo. ¿Cuál fue el consejo que el Señor le dio a Nicodemo? Nicodemo tiene que ser como un niño para que entre al reino de los cielos. Ajá, pero ¿cuál sería entonces ahí su... que había que nacer de Que nuevo. cambie de vida. Yo creo, Ajá. hermano, yo Sí, creo sí, hermana que Anabel. el Señor Jesucristo lo instruyó porque él era pues un sacerdote que conocía la ley, un sacerdote que también estaba ahí para enseñar, pero el Señor Jesucristo lo primero que le hace una confrontación y le dice es necesario nacer de nuevo, pero lo instruye cómo tiene que nacer de nuevo, ¿no? Cómo Ujú. ayudarlo, o no sé, Ajá. Ok, gracias, hermana Anabel. Vamos armando, lo vamos armando. Ahí, Elenita, por favor. Vaya. Es de que yo pienso de que además, así como es actualmente, de que una cosa es tener mucho conocimiento en el cerebro, como en este caso Nicodemo lo tenía, era un doctor en la ley,
pero otra es en el corazón, en la práctica de vida. Muchas veces hay muchos maestros que se dedican a enseñar a esto y lo otro, pero su práctica de vida es totalmente diferente a lo que el Señor quiere. Entonces no tienen en realidad el Señor en su corazón. Excelente, Lenita, muchas gracias. Nos trae a la memoria el pasaje que dice, ¿eres tú maestro de Israel? ¿Verdad? ¿Y no sabes esto? Qué interesante, ¿no? Eso resume lo que Lenita nos está comentando. El hecho mismo de tener conocimiento, pero a la vez no tener un corazón dispuesto para eso. Recordemos que el mismo Nicodemo hasta de noche se le acercó a Jesús y allí había algo especial. Obviamente, más adelante vemos que aquel consejo que el Señor Jesucristo le dio a Nicodemo lo confrontó con su posición que él tenía, porque se supone que yo soy principal entre los judíos. Pero eso no lo sabías. Eso como que lo humilla y entonces él tomó una decisión por el Señor más adelante. Así, excelente, muy bien. ¿Quién nos hace falta? Roberto, sí, Roberto, por favor. Sí, hermano, yo veo algo ahí, digamos, que el consejo, la instrucción que el Señor da ahí, ¿cómo se llama? En San Juan capítulo 3, versículo 5, dice, Él dijo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, que es, o sea, es algo que impacta, y yo creo que eso, pues, a que yo le digo, no, yo quiero entrar al reino de Dios, yo quiero entrar al reino de los cielos, y yo creo que es una buena instrucción. Hay personas que creen que porque son buenos religiosos, ya prácticamente tienen ganado el cielo. Pero el Señor le dijo, ¿no? Que no se refiere a ser religioso, aprenderse versículos de memoria o hacer o aparentar un buen sacerdote, sino es una cuestión de relación personal con el Señor. Y dos Así puntos, que muy bien. del agua y del Espíritu. Podría ser, Sí, hermano, exacto. despojándose de sí mismo para hacerse como niño, olvidándose de toda su sabiduría y hacerse inocente delante del Señor, despojándome de todo lo que tengo en la carne, no para hacerme como niño. Así es, hermanita, así es. Sí, un niño que no muestra arrogancia ni juega al que yo conozco, yo sé todos estos temas de la ley y todo eso. Pero muy bien, allí le tocó el punto principal a Nicodemo y el Señor lo hizo reaccionar. Muy bien, el siguiente caso, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? El del joven rico. El joven rico, exacto. ¿Cuál es el consejo nautético que le dio al joven rico? Aquí. Sí, Ari. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Estamos entendiendo que el consejo neutético, ¿verdad? Es de profundidad, es para amonestar, para enseñar, para exhortar. De eso se trata, ¿verdad? De que uno diga qué es lo que me quiso dar a entender o qué quiere que yo entienda, qué quiere que yo comprenda, a dónde quiere que yo llegue, ¿verdad? Porque con esa intención el Señor daba esos consejos profundos, ¿verdad? Esos consejos profundos, porque no eran nada más así como la frase dice, ¿verdad? Aquí inicia y aquí termina, no, sino que es más allá, ¿verdad? Para que yo profundice, ¿verdad? Para que yo entienda qué es lo que realmente es el concepto que el Señor quiere que yo haga mío y que cómo es que debo transformar mi vida, ¿verdad? Dice, le dice, pues vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, ¿verdad? Sí. Entonces, no precisamente se trataba de que él se quedara sin nada, no se trataba, porque el Señor no quiere que nos quedemos sin nada, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que realmente tenía que vender? ¿Cuáles eran las cosas que realmente a él estaban afectando su vida para ser salvo como él quería, ¿verdad? Porque él necesitaba ser salvo. Entonces, ¿qué cosas eran lo que realmente le estaba afectando para que no alcanzara esa salvación que él seguramente anhelaba?
hasta ahí podría dejar mi comentario. Ok, excelente. No, es eso precisamente. En esa frase es donde está el mensaje. Y como tú dices, la manera en que el Señor Jesucristo lo hacía, quizás no es como nosotros lo haríamos, porque el Señor tan sabio era que de la forma en que lo decía, los hacía reflexionar en su debilidad precisamente, en su pecado que tenían ahí adentro. Ok, muy bien, gracias Ariosto. Elenita. Pero también, hermano, sí es cierto, lo mandó a vender todo. Pero si veníamos en el caso de Ananías y Zafira, entonces ellos vinieron y también así como los apóstoles y todos los demás estaban vendiendo todas las cosas y poniéndolas a los pies para que todos disfrutaran de ese bienestar para todos los hermanos. Pero ellos vinieron y se guardaron una propiedad. Entonces, y no estaban así de corazón entregando las cosas, sino que me tengo mi guardadito para, yo no sé qué va a pasar después. Sí, sí, exacto. O sea, no se trata de vender nada más, ¿verdad? Sino allí hay algo en el corazón. Muy bien, gracias. Roberto. Sí, gracias, hermano. Sí, bueno. Luego el hermano Raúl. Parece que el joven ese joven rico, o sea, cumplía con todo, o sea, con muchas cosas, o sea, era una persona muy recta. Pero en el versículo 21 dice, Jesús mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta, le faltaba algo, ¿verdad? Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, ¿verdad? Y tendrás, ¿cómo se llama? El reino de los cielos, el tesoro en el cielo. Entonces ese fue el mejor consejo y la mejor instrucción, ¿verdad? Y la mejor manera en que lo molestó porque ahí era donde estaba fallando y le llegó al grano donde tenía que llegarle. Sí, ok. Ok, Raúl. Me robó la idea, hermano Roberto, eso mismo iba a decir. Me copió, me leyó la mente, así que ya no comento nada. La adelantó. Sí. Es malo robar, hermano, es malo robar. Es malo robar. Hermano, soy yo. Sí. Yo pienso que aquí, mire, la palabra confrontar, yo pienso que el Señor conocía el corazón y sabía que su amor de él era el amor al dinero. El Señor mismo nos confronta con eso mismo, que él sabe que está en la carne y nos confronta con eso mismo. Le dice, vende todo, porque ya sabía cuál era su debilidad. Entonces lo confronta con su pecado para que él mismo reconozca qué es lo que está fallando en él, y es el amor al dinero que le hace ver que no lo deja. Entonces, esa es la confrontación con amor que el Señor nos hace para darnos cuenta. Excelente, hermana. Y que haga Dios lo que tenga que hacer en nosotros, ¿no? Porque ya conoce nuestro corazón y cuáles nuestras debilidades. Exacto, muy bien. ¿Alguien me quiere decir cuál es la diferencia entre el caso del joven rico y los otros dos casos de la mujer samaritana y Nicodemo? Don Reinaldo. Sí, hermano Oscar. Yo más bien, bueno, no diferencia, o sea, seguro si usted lo pregunta, pero lo que yo veo más bien es la similitud y de los tres y yo también, no sé, en los tres casos veo que hay ignorancia, ¿verdad? Que hay pecaminosidad y que hay necesidad de salvación. Ajá, excelente. Ya sacó 3 puntos ahí, hermano, para el mensaje. Qué bueno, gracias, hermano, por compartir. Roberto, ¿ibas a comentar algo más? Perdón. Perdón, Elia Vidal, sí. Perdón. Yo creo que la diferencia es en el resultado hacia la consejería. O sea, los tres tuvieron una consejería neutética de parte del Señor Jesucristo, pero el resultado o la actitud que tomaron hacia esa consejería fue muy distinta en los 2 primeros casos y en el joven rico. Ajá. A ver, entonces, ¿cuál fue el resultado? Ya, explícanos bien ya todo. Okay, yo lo que entendería, o lo que yo entiendo es que la mujer samaritana reconoció cuál era su condición y generó un cambio en su actitud, un arrepentimiento y un cambio en su manera de vivir, tanto así que fue a compartir a las personas de su comunidad lo que había sucedido. Nicodemo podría pensarlo que él aceptó lo que Jesucristo le explicó respecto a nacer de nuevo y respecto a
poder entender las cosas que Jesús le había explicado como con figuras, ¿no? Sí. Respecto a su corazón. Pero el joven rico no, el joven rico yo creo que por esa parte dice que Jesús lo miró como triste porque entendió que en su corazón él, aunque había hecho todo durante su juventud, como lo dijo un hermano hace un momento, no era con una actitud correcta hacia Dios. Y cuando Jesús lo confronta, por decirlo de alguna manera, él dice, no, gracias, ¿no? Me quedo como estoy. O sea, entiendo lo que me dijiste, pero decido seguir en la misma línea en la que estoy. No hay un cambio. Excelente, excelente, Elia Judith, excelente. Vean qué interesante. El consejo nautético no significa éxito inmediato. En el caso de la mujer samaritana fue inmediato. En el caso de Nicodemo, por su arrogancia, como que la asimiló después. Y en el caso del joven, allí mismo dijo, no le entro. Entonces, pero era lo perfecto, el mejor consejo. Ahora, puede ser así que nosotros demos un consejo y la persona no cambia. No es que tú diste un mal consejo, sino que los consejos que nosotros damos, aunque sean directivos, la persona tiene la libertad de recibirlos o de rechazarlos, pero no recibe o rechaza al consejero, sino a la palabra de Dios que está recibiendo. Entonces su compromiso queda con el Señor. Pero estos ejemplos son interesantes, exactamente no son iguales, pero podemos ver la respuesta ya inmediata, tardía y una respuesta negativa. Pero por eso es importante que nosotros aprendamos que aún el Señor Jesucristo dio consejos que no tuvieron ese resultado que nosotros hubiéramos esperado. Elia, ¿querías comentar algo o quién más? Hermano Genaro. Sí, hermano Genaro. En los dos primeros casos, como yo lo veo, la mujer samaritana y Nicodemo, el Señor los exhorta a que recapaciten para seguir a Dios y fortalecer su vida espiritual. En el caso del joven rico, es una invitación a que siga al Señor por la cantidad de bienes que tenía, porque él sabía lo que tenía ese hombre y él, ¿verdad?, no acepta la invitación, se va y no vuelve más. Pero yo me quedo abierto. La semilla ya la sembró en el joven rico. Sí. A lo mejor pasó tiempo y lo hizo, no lo sé, pero sí veo dos cosas totalmente distintas en el sentido de la exhortación que hace el Señor. Fortalecerme en el Señor, ¿verdad?, y dejar mi pecado para poderme fortalecer. En el otro caso es, ¿cómo puedo seguir a Dios? ¿Cómo puedo aceptar a Cristo si me estorba mi Dios? Y mi Dios es el dinero. Así es. Así es, gracias hermano Genaro. Y ahí está el punto, ¿verdad? Que el Señor tocó el punto ese y de ahí depende de la persona cómo va a reaccionar. Y esa es la labor nuestra como consejeros, no tener miedo. La verdad es que a mí me costaría, ya poniéndome en el caso de Jesús y el rico, a mí me hubiera costado decirle al rico, mira, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, porque yo me pondría en una situación como muy atrevido a dar ese consejo. Le hubiera dicho mejor, no, mira, es que debes de cambiar, pídele a Dios sabiduría para que te ayude a poner su corazón en Él y no sé, otra cosa quizás. Pero el Señor fue muy, muy directo. Ahora, la pregunta que tengo para ustedes es la siguiente. Ya vimos cuando el Señor se encontró con la mujer samaritana, con el joven rico y con Nicodemo. ¿Qué pasaría si se encontrara contigo en este momento? ¿Qué crees que te diría? No me lo tienes que decir, por supuesto, ¿verdad? Porque yo creo que se nos va a llenar aquí el Zoom de todos hablando, porque siempre tenemos algo ahí que el Señor va a señalar. Siempre algo específicamente, no para salvación, pero sí para consagración, para santificación, para el servicio, para entrar en obediencia, etcétera. Y eso es bueno, porque nosotros podemos inclusive
llegar a un punto de aconsejarnos nosotros mismos noutéticamente. No necesitamos que venga Natán para aconsejar a David, sino nosotros mismos podemos decir, Señor, mira, ahí hablando con el Espíritu y decir, yo en mi vida veo esto, tú me estás revelando esto, porque recuérdense que el Espíritu Santo también redarguye y nos lleva a la verdad. Así que esto puede ser también como una autoexhortación para poder nosotros dejar que el Espíritu Santo nos señale áreas específicas. Cuando estamos orando, el Espíritu Santo puede ponerte algo, mira, fulano, allí tienes que hacer un cambio. Aquí no va bien. En esto, arrepiéntate. O sea, algo el Señor nos va a señalar y que estemos dispuestos a ceder en ese caso. Bien, muy bien, los felicito. También tenemos un comentario ahí. Bueno, es un texto que estaba ahí. Bien, entonces vamos a compartir pantalla para comenzar entonces la clase de hoy. Y voy a esperar que me la habilite. No. Ok, ya. Muy bien, entonces estamos con la clase 6. El problema del hombre es el pecado. Eso es lo que estamos viendo con estos ejemplos. No es el entendimiento. El problema del ser humano no es que le hace falta una casa o un carro o que le hace falta un título o que le hace falta hacer una visita a Jerusalén o ir a hacer un viaje. No es que le hace falta comprarse una camisa de X marca o vestirse como X artista. No, el problema del ser humano es el pecado. Y el consejo noutético es remover ese pecado. Es como sacar la bala que está metida en una persona que la hirieron con un arma de fuego. Es llegar y sacar ese plomo de allí para que el cuerpo comience el proceso de sanidad. Así que esa es nuestra tarea. Entonces debemos de entender que esa bala, digamos así, espiritual llega allí y puede causar infección y a saber cuánto tiempo tiene. Nuestra tarea es sacar esa bala, sacar ese pecado, y todo consejero debe de estar muy claro de que nuestra tarea no va a ser contra filosofías o contra ideas aquí humanas y todo, si no estamos bien identificados. Nuestro problema es el mundo, la carne y el diablo con sus fuerzas de las tinieblas. Y entonces, cuando yo voy a aconsejar a una persona, yo tengo que ver esas áreas y de esas áreas identificar cuáles son las áreas que están causando el problema. En otras palabras, ¿dónde está la bala? Para encontrarla y extirpar, sacar esa bala de allí para que comience la sanidad espiritual en la persona. Así que una de las cosas importantísimas es que si estas tres áreas son las áreas de donde vienen los problemas y yo voy a ayudar a esta persona a sacarla de esta influencia, es importantísimo que el consejero no debe de estar involucrado con ninguna de estas fuerzas. O sea, ¿de qué sirve que uno que se está ahogando le ayude a querer salir a otro que se está ahogando? No se puede. Y entonces es necesario que nosotros vivamos una vida de tal manera que podamos tener la habilidad y la constancia moral para poder ayudar a otros a salir adelante. Entonces, no estemos nosotros involucrados en un pecado. No puedo ayudar a un adúltero si yo estoy en adulterio. No puedo ayudar a otro que está en el mismo pecado que yo estoy participando. El consejero debe de estar con sus pies sobre la roca y su mano extendida para poder sacar del lodo a aquella persona que estamos ayudando. Esto es muy importante. Ahora, esto vamos a verlo que nuestro estilo de vida debe de ser tal que no sea un estilo de vida motivada hacia el deseo. Toda persona que tiene una naturaleza pecaminosa no controlada
es decir, que no anda en el espíritu, va a manifestar el estilo de vida de una persona no creyente. Es decir, va a andar en la carne. Va a estar en la iglesia, pero va a andar en la carne. Va a leer su Biblia, pero va a andar en la carne. Es una persona que está acostumbrado a resolver las cosas, los problemas, los asuntos personales. Está acostumbrado a analizar los problemas desde el punto de vista de las herramientas de este mundo y no toma en cuenta voluntariamente, no es porque no la sepa, sino voluntariamente no tiene interés en echar mano de las herramientas espirituales para poder salir adelante. Pablo dijo claramente, nosotros no andamos por vista, sino por fe, pero las herramientas de la fe a estas personas no les sirven, porque prefieren resolver las cosas con las herramientas que el mundo ofrece. Y entonces lo que están describiendo es una trayectoria de una persona no creyente y no de una persona espiritual. Por eso el consejo que Pablo nos da, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. O sea, en otras palabras, no se comporten como inconversos, como no creyentes, porque hay muchos creyentes que su estilo de vida es como un no creyente. Y a esto nosotros le llamamos carnales. ¿Por qué le llamamos carnales? Bueno, Pablo mismo dice que he tenido que hablaros no como a espirituales, sino como a carnales, porque eso es precisamente lo que está dando a entender. Personas que tienen a Cristo, tienen al Espíritu, pero no lo usan para dirigir sus vidas, sino que han preferido seguir viviendo su estilo de vida como si no tuviera a Cristo. Estas personas andan en la vanidad de su mente, tienen el entendimiento entenebrecido cuando sabemos que al llegar a Cristo, nosotros tenemos la mente de Cristo, pero ellos voluntariamente deciden tener la mente del mundo. Como que si no supieran vivir en la luz, deciden vivir en tinieblas, ajenos de la vida de Dios, o sea, no son llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay. La ignorancia no necesariamente significa que desconozcan los textos bíblicos, sino ignorancia porque no tienen la sabiduría suficiente para discernir entre el bien y el mal, para poder decir, ok, lo que me conviene es apegarme a la palabra y seguir la palabra, porque si sigo con mi estilo de vida, pues tarde o temprano voy a caer en una trampa del mismo pecado. Dice la Biblia en el libro de Proverbios que las cuerdas del pecado tarde o temprano lo van a alcanzar. Las consecuencias lo van a alcanzar. Así que son personas que son ajenas de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Aquí la palabra dureza de su corazón se refiere a aquellas personas que no es que son duras de corazón, sino que han llegado a ser duras de corazón. O sea, describe un proceso. Por eso dice en el siguiente pasaje, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, o sea que un día sí fueron sensibles cuando recibieron a Cristo, el primer amor, etcétera, etcétera, pero a lo mejor no les discipularon bien, no les enseñaron cómo vivir la vida cristiana y finalmente la terminan viviendo como Esaú, como o cualquier otra persona que decide vivir en la carne y no en el espíritu. Entonces, estas personas después se entregan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Ya es muy triste cuando algunos creyentes se han ido ya y han dado pasos en el pecado, en el área pecaminosa y ya van bien adentro. Es muy triste esto. Así que nuestra vida no debe de estar orientada y motivada por el deseo, ya sea que yo o el aconsejado. Yo obviamente que sí, pero necesitamos que el aconsejado entienda que la trayectoria que debemos de definir debe de ser en base de el espíritu y no de la carne. Bien, ¿qué es lo que sucede aquí como unos ejemplos? En el caso de Adán y Eva, ellos optaron por satisfacer sus deseos. Veamos como un ejemplo. Ellos hicieron a un lado la voluntad de Dios.
y decidieron hacer su propia voluntad o influenciada por la serpiente, ¿verdad? El mismo Satanás. Entonces, Satanás, muy hábil, él apeló a los sentimientos de Adán y Eva, allí en Génesis 3:6. Leemos el pasaje y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era también agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió asimismo de ella. En este versículo encontramos esas tres áreas donde se ven reflejadas el Satanás muy astuto llevando a Eva para motivarla a los deseos de los ojos, los deseos de la carne, que era comerla, y la vanagloria de la vida, pensando que al comer iban a alcanzar sabiduría. Así que obviamente eran mentiras, pero ellos la creyeron como una verdad. Así que cuidado cuando nosotros estamos dando pasos para satisfacer nuestros ojos o para la carne o para la vanagloria de la vida, porque por allí no es el camino que el Señor nos está guiando. Ahora, las opciones que tenía Adán y que tenía Eva son las mismas opciones que nosotros tenemos hoy día. ¿Cuáles son las dos opciones? Una es, viviré según lo que Dios dice, esa es una opción. Y la otra, viviré según mis propios deseos. Entonces, si yo doy respuesta a la primera pregunta, la idea es que yo, como soy siervo de Dios, soy esclavo de Dios, soy una persona agradecida por todo lo que el Señor ha hecho en mi vida, por darme la vida eterna, el perdón de pecados y un sinfín de cosas. Yo quiero vivir mi vida orientada hacia la obediencia. Eso no significa que no voy a pecar, porque dice la misma Biblia que 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Hemos visto las vidas de los grandes héroes que también no eran perfectos, pero se esforzaban cada vez que caían, se levantaban y seguían y se fortalecían en fe y llegaron a hacer grandes cosas porque nunca se dieron por vencido. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros, no darnos por vencido, ser cada vez más fuertes contra el pecado y vencer y salir e ir adelante. Entonces, nosotros podemos llevar una vida así, orientada a la obediencia, porque ahora ya no caes en pecados que antes caías, has ido madurando, has ido mejorando en tu vida personal. Y el otro estilo de vida es según mis propios deseos. Entonces, esto es triste, pero la mayoría de personas usan esta opción. Si tengo ganas, lo hago. Si siento en mi corazón, entonces lo hago. Si no, no lo voy a hacer. Porque está orientada a sus sentimientos. Está orientada a lo que la persona siente o desea en ese momento. Y si siente o no siente, o si desea o no desea, entonces así hace o no hace lo que ha determinado hacer, pero no está en función de la palabra de Dios. Ahí tenemos una cosa muy importante, y es que no es que las emociones sean el pecado, no. Las emociones solo son las consecuencias. Es el resultado de un estilo de vida que me genera emociones, pero la emoción solo me está encendiendo una lucecita diciéndome, oye, aquí hay un problema. Aquí hay un problema que me ha generado una emoción carnal. Y la emoción carnal es el resultado de algún principio del mundo, de la carne que está reinando en tu vida. Entonces, la vida de santidad, la vida de entrega, de consagración a Dios, solamente se encuentra bajo esa línea de obedecer los mandamientos del Señor. Y el pecado lo vamos a encontrar inmediatamente cuando Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta. O sea, ahí está. Si tú quieres, ve, si no, pues hay arrepentimiento. Entonces, ahí nosotros vamos a escoger 2 opciones. O vivo una vida luchando por obedecer la palabra, o vivo una vida entregada al placer, a los deseos,
y a las emociones. No tengo otra opción. Puedo simular la primera, pero en el fondo tener la segunda. Eso se llama hipocresía. Es pura hipocresía. Pero vamos a ver, esa es la hipocresía. Ahora, algunos sentimientos que están por ahí nos están imposibilitando hacer la voluntad de Dios. A veces decimos, un sentimiento puede ser, no siento ganas de perdonar o no tengo ganas de perdonarlo. Ok, ese no tengo ganas o no siento las ganas está imposibilitando el obedecer la palabra de Dios para perdonar cualquiera que haya sido la ofensa. Entonces, es posible que nosotros tomemos decisiones por fe, no por sentimientos, no por emociones, no por mis deseos, sino por lo que dice la palabra de Dios. Ok, la invitación es la siguiente que vamos a hacerle a la persona que estamos aconsejando. Mira, vas a tener emociones, vas a tener deseos, vas a tener ganas de hacer lo que has venido haciendo. Eso no se llama sino inercia pecaminosa que te ha generado estos deseos. El deseo de seguir tomando, el deseo de seguir mintiendo, el deseo de seguir en el pecado. Pero ahora va a haber un cambio. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar la base y de aquí en adelante ya no vas a obedecer conforme al deseo, sino conforme al principio bíblico, que ahí es donde está el tema principal, la palabra de Dios. Entonces, ¿qué podemos decir? Va a decir la persona, es que mire, si yo hago las cosas y no las hago de corazón, o sea, de buena gana, con sentimiento correcto, entonces yo siento que soy un hipócrita porque estoy haciendo las cosas y no las siento. Entonces, es como si alguien me viniera y me dijera, mira, te voy a regalar este refrigerador. Yo le digo, es que no estoy enamorado del refrigerador, entonces mejor hasta que sienta ganas de tener un refrigerador, no, démelo, yo me enamoro de él después, porque yo sé que el bien que es el tomar una decisión así. Entonces, si yo le reconozco el bien que tiene la palabra de Dios, aunque yo no sienta en ese momento una atracción por obedecer, la voy a obedecer por fe. Ahí es donde está el punto. No es porque me dan ganas de obedecer, sino porque tengo que obedecer, porque quiero ser obediente. Ese es algo que la persona que está siendo aconsejada debe de entender. O haces lo que tú quieres o haces lo que Dios quiere. De ahí dependen los resultados en tu vida personal. Pero puedes hacer la voluntad de Dios aún cuando no tengas ganas de hacerlo. Ok, vamos a abrir así rapidito para que ustedes me den ejemplos de cuando nosotros hacemos las cosas sin ganas y es bíblico hacerlo. Cuando es que hacemos las cosas venciendo las emociones y es algo que el Señor me va a recompensar por eso porque estoy haciendo su voluntad. Piensen en algún ejemplo y nos lo comentan así rapidito. Ejemplos de cuando obedecemos y no tenemos ganas. O a lo mejor te ha pasado a ti. Sí, Rosita. Yo, pastor. Sí. Por ejemplo, cuando alguien actúa mal en contra tuya y tú tienes la oportunidad de pagarle con la misma moneda y en vez de eso dices, no, mejor no. Pues de ganas, pues qué ganas, ¿verdad? Porque ya me la aplicó y qué ganas de aplicársela para ver qué siente, ¿no? Pero en realidad dices, mejor no, porque no es lo que Dios me manda, no es mostrar el carácter de Cristo y antes bien procuro ver de qué manera puedo ayudarlo, porque pues él en su rollo y pues la verdad yo hago lo que a mí Dios me demanda por lo que yo he aprendido de él. Sí. Y pues ya mejor vences tu deseo, tu gustito que te daría el aplicársela igual y mejor haces lo correcto y quedas bien con Dios.
Sí, qué buen ejemplo, muy buen ejemplo. Y eso no es hipocresía, sino al contrario, es obediencia pura, ¿verdad? Obedecer. Y qué bueno que te sientes alegre, contenta por haber tomado una buena decisión. Una buena decisión, como dice la Biblia, de las cosas en que debemos de pensar, eso es, si algo digno de alabanza, como lo que hizo Rosy, entonces eso obviamente hasta lo cuenta como testimonio porque es digno de alabanza, pero si uno actúa mal, ya uno ya ni lo quiere contar mejor, porque no, es mal testimonio para mí. Entonces, qué bonito esto, ¿no? Que uno hasta lo puede contar. Muy bien, gracias, Rosy. ¿Alguien más que nos quiera comentar? Sí, hermano. Hermano Marco. Siervo, ahora en día, pues, aduciendo que hay la pandemia, que no podemos, ya no queremos ir a la iglesia, pues, los domingos. Entonces, siempre, hasta yo he hecho también, porque no voy a dormir hasta tarde. Hoy día también puede ser la pandemia que me puede infectar hoy día, ¿no? Justo un domingo y como los Sí. carros pasan llenos, qué sé yo, no, mejor me quedo, me guardo de la pandemia, ¿no? Y muchas veces no nos congregamos. Y Ok, entonces, excelente. y cuando nos congregamos también, qué alivio también, ¿no? Y llego a mi casa contento. ¿Por qué? Sí. Porque he escuchado la palabra y he buscado qué Dios ha tenido para mí y justo me lo Ujú. iba a perder, pues. Exacto. ¿Sí? Muy bien, hermano, qué excelente. Buenos ejemplos, hermano. A ver, un ejemplo más, un ejemplo Yo, más. hermano, por ejemplo, Sí. cuando Dios nos llama a orar, no tenemos nada de ganas de orar, a veces dices, hoy a las 5 de la mañana, pero la obediencia al Señor nos levanta y aunque no tenemos esas ganas, pero empezamos a orar y lo hacemos. Yo pienso que que es así, ¿no? No tenemos las Exacto. ganas, no tenemos las fuerzas, pero el amor al Señor nos levanta, doblamos la rodilla y Sí. empezamos a orar y vienen las ganas porque se derrama el Espíritu Santo y es una entrega total, pero lo hicimos sin ganas, lo empezamos a hacer sin ganas, ¿no? Pero hacemos la Exacto. voluntad de Dios. Muy bien, hermana Camila, excelente. Así es. Nosotros tomamos estos 3 ejemplos como una norma de que nosotros debemos de traicionar nuestras emociones, de traicionar esas cosas que me impiden hacer la voluntad de Dios y hacerlas a un lado. Lo hacemos a un lado y sometemos nuestra vida a la decisión consciente y responsable como buenos hijos de Dios y las emociones a un lado. Si yo sigo obedeciendo así, las emociones finalmente se van a relegar y ya no van a volver a aparecer. Ahora, ¿cómo aconsejar orientando hacia la obediencia? Es la tarea de todo buen creyente que hace discípulos. Ya ustedes conocen el libro de Mateo 28, el texto de Mateo 28, 19 y 20. ¿Alguno de ustedes me lo quiere decir ahí, ya sea leído o de memoria? Mateo 28, 19 y 20. Yo lo tengo de memoria. Sí, hermano, dígalo. Por tanto, y por todo el mundo a ser discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hacer que guarden estas escrituras, porque yo estaré contigo hasta el último fin del mundo. Ok, bueno, está Siempre, bien. perdón, Entonces, hermano, siempre como se llama yo en consejería de la clínica de rehabilitación de adictos, siempre le he dicho, ¿sabe qué, ñaño? Regálate a Cristo. Esa palabrita nueva, regálate a Cristo. ¿Qué te cuesta? No te cuesta nada. No, que no quiero ser hermanito. Yo no te he dicho que te hagas hermanito. Regálate a Cristo. ¿Quieres salir de los dolores? Porque ahí se llama, cuando le da, como se llama los espasmos, le dan los dolores, todas esas cosas, se llama la sí. mona. Cuando le da la mona, Ajá. ellos están que se tiran al piso, esto, que este otro, pero eso es psicológico. Yo me he dado cuenta que es psicológico. Hay unas pastillas que para ellos les hace que les adormece el cuerpo y le dice, pastor, mira que yo tengo esos dolores, por aquí regálame las pastillas. He cogido y le he dado la mitad de una Finalín y se la toma. Y después un ratito, ¿cómo te sientes? Ya estoy mejorcito, dice. Y la Finalín no le hace nada, pues.
Y no es la pastilla, en serio. Sí. Pastor, eso me ha pasado a mí. Es psicológico Ajá. y ellos son manipuladores. Sí, Entonces, sí. eso que le digo, regálate a Cristo. Y así pasó con Está un bien, chico. hermano. Y así pasó Excelente. Me parece muy bien y gracias por compartir esto, sí, ¿verdad? y pasó Porque un chico y que... a todo borracho le da la mona al día siguiente, ¿verdad? sí, Así que nosotros tenemos la bendición, hermano, que a nosotros no nos agarra la mona, porque en Cristo nosotros tenemos victoria, ¿verdad? No andamos en esas gloria a cosas. Dios, gloria a Pero lo Dios. que nos dijo, hermano, con el versículo es el siguiente: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, ese es el punto de al hacer discípulos. No es enseñar la Biblia, es enseñarles a que obedezcan la Biblia. Amén. O sea, yo puedo convertirme en una escuela bíblica de enseñar, 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 enseñar y llenar de información a mucha gente. Pero con mi estilo de vida, con mi predicación y mis enseñanzas, yo prácticamente defino a las personas de que lo importante no es saber lo que dice la Biblia, sino hacer lo que dice la Biblia. De manera que la única forma de hacer discípulos es enseñarles a poner en práctica las cosas que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Ahora, eso es la orientación hacia la obediencia, que nosotros, nuestro consejo va a ser, me voy a adelantar allí, de que debemos de ser, nuestro consejo debe de ser directivo, o sea, de decidir a la persona, esto es lo que tú tienes que hacer, no dejarle la opción abierta, bueno, allá tú decides, mira, no, es decir, esto es lo que la palabra de Dios te está indicando, la obediencia. El aconsejar orientado a los sentimientos es satánico. A veces vamos a parecer muy duros, pero el Señor Jesucristo fue duro también con Pedro, digamos, con Pedro, cuando le dijo, apártate de mí, Satanás, porque realmente le estaba aconsejando a Jesús. Pedro lo estaba aconsejando, pero de acuerdo a su criterio personal y no de acuerdo a la voluntad de Dios. Y le dijo, bueno, tu consejo no es neutético, Pedro, así que apártate de mí, Satanás, porque no estaba diciendo las cosas correctamente. Cuando el pecado reina en nuestra vida y nuestro consejo es que ese pecado permanezca, y a veces nosotros por quedar bien con el aconsejado, le decimos, no lo veo tan grave, no lo veo tan grave, yo creo que así puede seguir, no hay problema. No, es cuestión de puntos de vista. No es cuestión de puntos de vista y que no es que más grave, menos grave. Si lo dice la Biblia, hay que aplicarla directo. Dice la Biblia, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, no vamos a permitir que la persona, el pecado reine en la persona. No vamos a endulzar el oído a la gente, sino que le vamos a decir a dónde es que tiene la bala. Y ahí vamos a poner el dedo en la llaga para poder darle una sanidad. Entonces, nosotros no vamos a alcanzar el propósito del cambio si nosotros no estamos aconsejando orientado hacia la obediencia. Lo que sucede es que la persona, lejos de ser perfecta, se distorsiona su carácter. Se distorsiona y ya el asunto ya no va bien. Es necesario confrontar al aconsejado con su forma de vida. Y nosotros, para tomar decisiones, tenemos que dar respuesta a estas dos preguntas. ¿Qué quiere Dios y qué quiero yo? Ambas preguntas están allí listas para una decisión. ¿Qué quiere Dios que yo haga aquí? ¿O qué quiero hacer yo? A veces averiguamos lo que Dios quiere que yo haga, pero finalmente digo, bueno, yo sé lo que Dios dice que deba de hacer, pero yo voy a hacer lo que yo quiero. Y tomo la decisión. Entonces, ¿por qué? Porque eso es lo que me da placer. Así como el rico no quiso vender todo, hay quienes no quieren perder una amistad. Hay quienes no quieren ceder su concupiscencia. No quieren tomar una decisión que les va a afectar a ellos. Entonces mejor dicen, no, aquí hasta ahí llego. Y no permite que el Señor haga un cambio verdadero en sus vidas. Así que
esos son, digamos, estas dos preguntas que nos podemos hacer cuando nosotros vamos a tomar una decisión. Y es necesario que al aconsejado le digamos, mira, no es que ya por hacer la voluntad de Dios ya todo va a ser bien, no, vas a tener dolor, te va a costar, porque el dolor proviene de cuando la muerte está muriendo, digo, cuando la carne está muriendo en nuestro ser. Por eso viene dolor. Pero una vez la carne se muere, viene el gozo del Señor. Y ahí ese gozo va a permanecer. Pero si haces tu voluntad y complaces el pecado en tu vida, entonces vas a tener placer presente, pero sufrimiento a largo plazo, conviviendo con las consecuencias del pecado, que te pueden llevar a la muerte. Como dice, el pecado siendo consumado da luz la muerte. Así que como nosotros podemos ayudar a la persona a que obedezca lo que le estamos diciendo. Bueno, aconsejar, como decíamos, esto es para la honra y para la gloria de Dios. Todo, vamos a ver aquí, decíamos que la mejor decisión es la consejería directiva. El buen cristiano no va a vacilar en tomar la decisión bíblica. Si le decimos a la persona, mira, esto es lo que tú tienes que hacer, y esta es la decisión que vas a hacer, y esto, y esto, y esto, y así es como se aplica la palabra. Ok, ya nosotros le dijimos qué hacer a la persona. No la vamos a obligar, pero hay personas que voluntariamente cierran sus oídos, y ahí sí que los agarra la mona, como dice el hermano, ¿verdad? Los agarra la mona porque cierran sus oídos y no quieren oír la palabra de Dios. Ahora, por cualquier motivo que sea, en último término, cerrar tus oídos a la palabra de Dios es rechazar a Dios mismo. Y dice la Biblia de que el que rechaza la palabra, la oración de esta persona es abominable. Entonces, ten cuidado cuando nosotros tomamos esa actitud. ¿Por qué digo tomamos esa actitud? Porque un buen creyente o un creyente nunca va a decir, no, yo no quiero oír la palabra de Dios. Nunca lo va a decir y la va a escuchar. Nunca va a decir, yo no quiero obedecer la palabra de Dios. No lo va a decir, pero sí lo va a hacer. Oye la palabra y no hace caso. Y sabe la palabra y no la pone en práctica. Entonces, aunque no lo diga, lo hace. Y en el fondo es exactamente igual como que se lo hubiera declarado. Entonces, vienen las consecuencias. Consecuencias personales cuando yo rechazo la palabra de Dios. Cualquier aconsejado que no se somete a la palabra de Dios, esta persona tiene problemas personales, como por ejemplo, continúa en la corrupción de su alma. Aunque él en el fondo pueda tener algunos argumentos positivos, lo que sea, su alma sigue corrupta porque la bala sigue ahí adentro y no ha querido sacar el pecado de ahí de su vida. En segundo lugar, tiene una mala conciencia porque sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Entonces es pecado, es una desobediencia. Tiene culpa, etcétera. O sea, todas estas situaciones que se van combinando para poder hacer lo que la persona quiere y no la voluntad de Dios. Esto es internamente. Una de las cosas que he logrado ver yo en las personas que no obedecen y se les vuelve hábito en su vida. Personas carnales que pierden la habilidad de convertir la palabra de Dios en vida. O sea, ya no saben cómo hacerlo. Por tanto tiempo que han pasado en desobediencia, que ya no saben cómo obedecer la palabra de Dios. Una persona se me acercó a mí de como unos 25 años de convertido, conocedora de la palabra. Tú le puedes hacer una pregunta y siempre te la contesta bien bíblicamente. Se me acerca esta hermana y me dice, hermano, quiero pedirle un consejo. Sí, claro. Y me dice, he perdido la habilidad de obedecer la palabra de Dios. No sé ni por dónde comenzar. ¿Cómo puedo obedecer la palabra? O sea, algo tan sencillo que un recién convertido lo hace, a veces por el hábito de no obedecer, perdemos la habilidad de cómo llevar a la práctica la palabra de Dios. Y eso es muy triste. Eso es como una cauterización de obediencia. Eso es como tapar y esconder la capacidad de obedecer, la pierde la persona. Y no llegamos a eso, como dice la Biblia,
después que perdieron toda sensibilidad. Hay personas que pierden esa sensibilidad y es muy triste. Pero hay también consecuencias externas. Rechazar la palabra de Dios trae este tipo de consecuencias, como el juicio de Dios, como dice la Biblia, que dice la palabra que delante del Señor el matrimonio es honroso, pero el juicio de Dios está contra los fornicarios y adúlteros. O sea, tarde o temprano se va a manifestar el juicio de Dios contra estas personas, ¿verdad? Y ya sea aquí en la tierra o en la presencia del Señor, si es cristiano en el tribunal de Cristo y si no, allá en el gran trono blanco. Adán tuvo que ser expulsado del jardín como una consecuencia. ¿Qué privilegio vas a perder tú por permanecer en el pecado? Hay líderes que pierden su ministerio. Hay pastores que les quitan su iglesia. Hay personas que pierden su familia. Hay otras personas que se quedan sin dinero. Y nada más lo único que cosechan es dolor, traición, desesperanza, preocupación, frustración, soledad y a veces hasta el suicidio. ¿Por qué? Porque decidieron desobedecer voluntariamente la palabra del Señor. Así que no solo para ti. El caso de Adán, también la tierra sufrió sus consecuencias. No solo para ti, tu esposa puede sufrir, tus hijos pueden sufrir, tus amigos pueden sufrir, con aquellos que te has asociado también pueden sufrir por tus malas decisiones. Así que no solo para ti, sino también con aquellos que interactúas y están alrededor tuyo. Todas tus relaciones interpersonales van a ser de una u otra forma afectadas. Hay personas que prefieren cambiar sus amistades, porque las que tienen ya no lo hacen sentirse bien y prefieren cambiar. Entonces, ese es el problema que se da. Entonces, cuando el hombre rechaza la palabra de Dios, hace que él se esconda. O sea, naturalmente, ¿se acuerdan el caso de Adán? Cuando él desobedeció, se escondía detrás de los árboles y usó hojas de los árboles para cubrirse porque le daba vergüenza. Eso es una actitud que resulta en una persona que está desobedeciendo la palabra de Dios. Dice la Biblia, huye el impío sin que nadie lo persiga. Y a veces pasa eso, que yo me siento perseguido. Algunos le llaman esto el complejo de persecución. Se siente perseguido. Se siente que aquel lo está viendo o aquel lo está criticando o que no es aceptado o siempre está pensando cosas así, no tiene paz en su corazón, cree que hay gente que está en contra de él o dice uno un comentario, dice eso lo dijo por mí. Personas que son así, se vuelven así porque dice la Biblia, huye el impío sin que nadie le persiga. O sea, su misma culpa, su mismo problema lo lleva a estas circunstancias tristes, con un entendimiento entenebrecido. También las personas creen que ya todos saben su problema. Y cuando el pastor enseña y le pega a su problema, dicen, no, pues ya le dijeron al pastor también. Aquí ya todos ya lo saben, mejor me voy de la iglesia. Y hay gente que se va de la iglesia porque se siente perseguido, se siente que cualquiera que lo va a ver, que lo va a confrontar y que le va a decir, mira, tú estás pecando, te vi allá, hiciste esto, y no se siente bien, entonces mejor se escapa, se huye y se va a esconder detrás de árboles, se cubre con hojas, y es allí donde nosotros como consejeros debemos de detectar, hay mucha gente que está cubierta con hojas, que tienen pecados, pero encubren su pecado con hojas. Hay personas que lo encubren con su religión, y lo encubren con buenas obras. Hay personas que hacen una cosa mala y con buenas obras lo cubren para poder seguir haciendo su maldad. Hay gente que esconde su pecado con otro pecado, generalmente la mentira. Y así van las personas escondiéndose porque se sienten perseguidos, porque están viviendo la mentira y la verdad la rechazaron. Entonces, ¿cómo buscar a estos hijos de Adán que se están escondiendo detrás de los bosques? Esta es nuestra tarea como consejeros. Descubrir, quitarle las hojas y darles pieles para que en la sangre de Jesucristo
experimenten un verdadero perdón de sus pecados y que no traten de sobrellevar el problema como humanos, sino que lo resolvamos con los recursos que Dios nos da en su palabra y que como consejeros los vamos a aplicar perfectamente. Entonces, el rechazo a la palabra de Dios hace que nosotros le echemos la culpa a otras personas. Aún el ateo le echa la culpa a Dios. Echan la culpa a las circunstancias, a los padres, a otras personas y a Dios mismo. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a ministrar, a ayudar a estas personas para que logren salir adelante? Y eso es lo que nosotros como consejeros debemos de entender. Hay gente que se va a esconder y nosotros debemos de ser capaces de discernir cómo poder sacarlos de sus guaridas emocionales, sus guaridas religiosas, sus guaridas humanistas, para que puedan dejar el pecado. Dice la Biblia que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia o la bendición del Señor. Entonces, vamos a dejar un tiempo de preguntas antes de ir al siguiente tema, que este es ya el último tema que vamos a ver la próxima semana, efectuando el cambio bíblico. Pero vamos a dejar tiempo para las preguntas y respuestas. Y entonces, si tienes alguna pregunta, con toda libertad puedes hacerla. Algún comentario que quieras hacer, este es el momento en que podemos tomar el tiempo para diluir, discernir o digerir mejor los temas y conceptos que hemos hablado. Comentarios. Bueno, yo, pastor. Sí, hermano Marco. Yo estaría complacido de que esto siga adelante, o sea, siga la materia de consejería. Yo me siento todavía en pañales, como quien digo, así conforme estamos trabajando. Yo pues no creía que me la sabía toda, pero, o sea, por lo que yo estoy ahora que estoy trabajando en la clínica de rehabilitación de adictos, que estamos en una fundación que hemos creado nosotros con otro amigo, vamos a abrir Casa Hogar Misericordia. Entonces, estamos bastante, necesitamos bastante, qué sé yo, clase de estas. Claro, nosotros trabajamos y tenemos, a pesar que yo no utilizo los 12 pasos, yo utilizo más lo que es de Dios. Yo utilizo la Biblia para aconsejarlos, según yo tomo, supongamos, unos versículos y con eso hago las prácticas, mejor dicho, las enseñanzas con los chicos. Así estoy manejando, pero siento que me falta bastante todavía. Ok, hermano, gracias por la motivación. Con respecto a los demás, supongamos a matrimonios, no sé mucho tampoco, por lo que, ¿qué puedo decirle yo si soy separado de mi hogar? Tengo 28 años separado de mi hogar, entonces tendría que yo aconsejar de cómo se separa uno de su hogar, pues no. Como le decíamos aquí a un presidente, que él daba consejería para allá en Estados Unidos, y entonces cómo tirar al piso a un país haciendo la dolarización. Entonces yo tampoco me atrevo a ser consejero de hogares. Así es, todavía me falta bastante. Necesitamos más. Hermano, gracias por las palabras de motivación y vamos a tomarla muy en cuenta para la programación de las nuevas materias, hermano. Gracias. Claro, sí. Gracias. Mano Reinaldo. Sí, hermano. Mano Reinaldo, Dios le bendiga. Sí, gracias. Dime. Hermano Carlos. Hola, hermano. Sí. Sí, Sí, hermano, diga. ¿Me escucha? Sí, claro. Quizás, hermano, bueno, a veces en la consejería, yo podría decir, pues, de que a veces en la consejería exactamente, no solamente se podría dar en miembros de la misma iglesia, sino a veces en miembros de otras iglesias.
por el problema de que la mayoría de iglesias pentecostales, pues ellos creen de que la salvación, pues, del cristiano, pues, está basada en las obras que hace, no está basada en la gracia de Jesucristo. Entonces, no es para ellos, no es por fe, pues, aunque ellos creen, aunque ellos dicen que es por fe, pero según lo que ellos explican, no la creen ellos por fe, sino por obras. Entonces, algunos de ellos, pues, se han acercado, pues, hemos platicado con ellos, ¿verdad? Bueno, yo les digo dos cosas. En la consejería, algunos hermanos que se han acercado y he podido platicar con ellos, ¿no? Les digo, pues, de que vivir, y me estaba recordando los pasos estos a seguir que usted acaba de mencionar, que es lo que tenemos aquí en el estudio, que es vivir según lo que Dios dice y vivir según mis propios deseos. Entonces yo les digo, pues, de que vivir, si yo vivo según lo que Dios dice, eso me causa felicidad a mí. O sea, yo soy feliz, no solamente yo, sino hasta mi familia, ¿verdad? Cansa esa felicidad. Pero si yo vivo según mis propios deseos, entonces voy a vivir una vida infeliz. O sea, nunca voy a tener felicidad. ¿Por qué? Porque estoy alimentando mis propios deseos. Entonces, la otra cosa que yo siempre les explico a ellos, pues, es de que obedecer, pues, a Dios, esto, pues, no se hace para que la persona sea salva. O sea, sino que yo le obedezco a Dios porque ya soy salvo. O sea, son cosas, algo que algunos quizás, ellos quizás no le logran entender a uno, ¿verdad? Pero si uno les dice, usted le va a obedecer a Dios no para salvarse, sino que usted le va a obedecer porque ya es salvo. Entonces, Así es. por la misma salvación que uno tiene, uno trata de obedecerle a Dios lo más que uno puede. Entonces, ¿verdad? Eso quería comentar nomás, hermano. Así es, hermano. Muchas gracias. Ahí muy, muy claro esto, ¿verdad? De que las buenas obras son por ser salvos, no para ser salvos. Exacto. Muy bien, gracias. Hermano ¿Alguien Nelson. más? Sí, Hermano Raúl. Nelson. Bueno, yo quiero comentar en relación a algo que me llamó la atención y lo anoté acá, donde dice que es necesario confrontar al aconsejado, ¿verdad? Con su forma de vida. Yo creo que esa es la parte más difícil de la consejería, ¿verdad? Creo que es la parte más complicada porque, bueno, luego vienen esas dos preguntas: ¿qué quiere Dios y qué quiero yo, verdad? Y normalmente la gente siempre se inclina a qué quiero yo, o sea, porque cuando uno confronta a alguien en una consejería a una evidente situación que está pasando, que tal vez no requiere de mucha ciencia, sino que es bien obvio lo que está sucediendo en la vida de esta persona, y confrontarla con esa realidad, creo que ahí es el problema. Ahí es el problema. Ahí es donde a veces la gente o se molesta o simplemente quizás ya lo escucha uno solo por educación, sin tomar en consideración lo que uno pueda decirle. Pero me llama la atención esto porque cuando dice ¿qué quiere Dios? O sea, yo creo que lo que hay que hacer entender a la gente es esto. Dice, trae dolor presente y placer a largo plazo. Es decir, yo creo que ahí es donde uno debe enfocar la consejería y hacer entender a la gente cuando se confronta con la realidad de su vida. Que, claro, es un momento incómodo, difícil para la persona en ese momento, doloroso quizás, pero que a largo plazo, si entra o considera lo que se le está diciendo, con lo que se le está confrontando, pues en el momento le puede doler, le puede incomodar, le puede molestar, pero a largo plazo creo que puede ver el beneficio del consejo y le va a ayudar muchísimo en su vida, pues, ¿verdad? Sí. Eso, hermano. No, y fíjate que cuando una persona logra ver el beneficio de obedecer la palabra, se vuelve más obediente, porque dice, no, pues me funcionó, le voy a entrar con otra área, y se vuelve más obediente, y eso la hace que se habitúe a obedecer la palabra. Así porque son, como dice la Biblia, de victoria en victoria, gracia y gracia. Amén. Pero hay gente que va de derrota en derrota, y por el lado que nosotros queremos ir y motivar a la gente para que experimente estos cambios. Así, amén, amén. Pero muy bien, bien señalado y subrayado esos principios de cómo vamos nosotros a motivar a la gente, ¿no? Porque tú dices, eso es lo difícil. Quizás en consejería podríamos decir hay dos situaciones difíciles. Una es discernir exactamente cuál es el problema. Así es. Y la otra es confrontar a la persona con un texto bíblico
cuando ya nosotros encontramos cuál es el punto principal. Y para eso era experto nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ya vimos al principio cómo lo hizo, cómo fue que lo hizo, a veces ahí con ilustraciones, a veces con palabras directas, pero los hacía reaccionar. Y esa es nuestra tarea, que Dios nos dé sabiduría para poder confrontar a la persona, tal vez no tan abiertamente, mira, tú estás en adulterio, así de un solo, sino decirle, mira, te dejo estos textos para que lo leas ahí, léelos. Y él mismo, la misma palabra, lo va a confrontar a él. Y debemos nosotros de tener mucha sabiduría para poder confrontar a la persona, porque ese es un paso muy, muy importante. Hay gente que llega a la consejería ya con una mentira prefabricada para engañar al consejero. Así es. Yo a veces he tenido que decirle a la persona, mira, aquí vamos a terminar la consejería hasta que tú cambies de actitud, entonces vamos a seguir, porque de lo contrario no vamos a avanzar. Y la persona se ha tenido que ir y luego me llama y dice, hermano, perdóneme, que mire, que lo otro, y ya, y he visto cambios en su vida después. Pero a veces hay que ser muy, muy firmes en lo que estamos diciendo para no permitir que el aconsejado se escape por otro lado y que le demos gusto al pecado. Pero gracias, Raúl, por recordarnos esto. Amén. Sí. Profe, ¿puedo decir algo? Sí, mi hermana Mireya. Buenas noches a todos. Fíjese que con lo que he estudiado desde un principio, pues ahora sí me da orientación de lo que pasó. Yo tuve una hija, bueno, mis 2 hijos propios, y llegué a adoptar a una chica. Una era todavía niña. Bueno, duró a los 15, casi 16 la adopté. Se vino conmigo porque estuve en un orfanato, bueno, la adopté. Entonces, vida normal aquí en la ciudad de Puebla, y donde nos congregamos, hubo un incidente, nosotros le decíamos que no tuviera, gracias a Dios terminó la escuela, primaria, secundaria, en casa, y sí la terminó. Entonces nos le dijimos, sabes que nos gustaría que tuvieras la universidad, termina la prepa y te vas a la universidad. Y tuvo, en donde nos congregamos, en la alabanza, un joven, pues sí, bueno, anduvieron. Entonces le decíamos, que por favor, total que nosotros fuimos, ellos fueron con el pastor, hablaron, esta chica, es mi hija, ella tenía que decidir después si se querían nuestros apellidos o no. Bueno, fuimos con los pastores donde estamos, y la verdad, con todo esto que he aprendido y que he oído, ay, me da pena, pero los pastores tomaron partido, y el partido fue que tomaron lo que le apoyaron mucho a mi hija. No hubo una imparcialidad, no hubo eso de vamos a sentarnos, vamos a platicar y con la palabra y vamos a preguntar al Espíritu Santo. Me da pena porque pues son pastores. Entonces, pues lo que pasó es que al final de cuentas, ella se fue con este chico. Entonces, se fueron y anduvieron juntos y pues vivieron juntos y hasta después. Ya después me mandó un mensaje arrepentida y etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí me quedé así yo, la verdad, sí me quedé dolida con lo que pasó con los pastores, ¿no? Entonces, al estudiar todo esto de la clase me doy cuenta que, oh, Dios mío, qué tan delicado es dar consejería, y lamentablemente con estos pastores, la verdad, eso es lo que pasa. Ya he pedido perdón por ese sentimiento hacia ellos, y pues ya, eso es lo que yo nada más quería comentar, ¿no? Que es muy delicado ser consejeros, de verdad, y que eso es lo que faltó. Y me atrevo a decirle que estos detalles, que he tomado y lo que usted ha dicho, todo eso es nuevo para mí con lo que hemos estado estudiando. ¿Y qué es lo que le faltó a estos pastores? Tener mucha... no sé si no estudiaron esto, no sé, pero es lo que nada más quería comentar. Sí, bueno, gracias hermanita por comentarnos este caso y hacernos ver la responsabilidad grande que tenemos
para orientar espiritualmente. Y eso es lo que somos orientadores espirituales, consejeros espirituales, pero para eso tenemos al Espíritu Santo que nos guía, para eso tenemos la palabra que tenemos que aplicar y la sabiduría que el Señor nos da, preparándonos, como por ejemplo llevando una clase de estas aquí de consejería, porque aquí aprendemos principios que pueden ser claves, o repasamos u ordenamos información que tenemos quizá desordenada. En la clase se nos van ordenando y ya podemos decir, ok, ¿qué voy a hacer yo cuando aconseje a mi siguiente oportunidad, que quiero hacerlo bien? Y sí, oremos mucho porque tenemos vidas en nuestras manos. Hay personas que van a hacer lo que tú dices, y si lo que tú dices no está conforme a la palabra, estás echando a perder una vida. Y como dice nuestra hermana Mireya, a veces ella, por ser la madre, vio exactamente las consecuencias que pudieran venir después, pero con toda responsabilidad hay que hacer esto, el consejo. El consejo es vital, es importantísimo. Podemos dar vida por medio de la palabra, o por medio de un consejo mal dado podemos estar distorsionando la vida de otra persona. Gracias, hermana Mireya. ¿Alguien más que quiera compartir? Yo pienso que también nuestro mismo testimonio cuando estamos como en consejería, el mismo testimonio de vida que hemos llevado nosotros, podemos llevarlo a la práctica al estar aconsejando a alguien. Por ejemplo, lo que decía el hermanito, que él no sé cuántos años tenía de separado de su esposa y que no podía aconsejar. Yo creo que sí, él tiene un gran testimonio que dar a los varones de que él ha sido un hombre que se separó, pero sigue fiel a la palabra. Él está aconsejando que sí a un varón le puede aconsejar que sí se puede estar en los caminos del Señor sin necesidad de tener una pareja, de serle fiel al Señor. O sea, como una mujer cuando fracasamos en el matrimonio, que aconsejar a las mujeres, al grupo de mujeres, en decirles, mujeres en victoria, que son mujeres que se les murió el esposo, las dejó el esposo, el mismo testimonio de una como mujer que el esposo se fue, que XX, decirle sí se puede, heme aquí, yo sigo en el camino del Señor, no necesité de varón. Y, o sea, nuestro mismo testimonio sirve para sacar adelante a mujeres y a hombres, porque somos aconsejados por el Espíritu Santo, y las mismas vivencias que hemos tenido en la vida, y junto con el Señor nos llevan a ser un buen consejero, siempre y cuando bajo los estatutos del Señor y no teniendo un ego, sino trabajando en lo que hacen ustedes, ser sensibles, ser honestos, ser sencillos en la palabra del Señor, y es cuando el Señor nos exalta y nos ayuda a aconsejar. Yo pienso así, hermano. Sí, está bien, y gracias por esos conceptos que comparte, hermana, muy cierto, muy cierto. Sí, Lo que pasa es que a veces hermanito. algunos dicen como Moisés, ¿verdad? ¿Quién soy yo para ir a sacar al pueblo? Pero es que no depende de ti, depende de Dios, como dijo, Él nos va a dar su palabra, nos va a dar la llenura del Espíritu Santo, Él nos da el poder, la capacidad, todo, ya nos lo da el Señor, pero tenemos que vencer eso, y yo he visto, como dice la hermana, personas que de sus peores derrotas las han convertido en grandes victorias, porque pueden compartir a los demás a que no hagan lo que nosotros hicimos y enseñarles bíblicamente cuáles son las decisiones correctas que se deben de tomar. Y es una persona que habla con autoridad porque ya le pasó a alguien que estuvo en situación de problemas, alcoholismo, metido en malos hábitos, etcétera. Dios lo puede usar grandemente para poder salir adelante a otras personas, ayudarles a ellos. Así que, como dijo David, más que los viejos he aprendido porque confío en tu palabra. Y no es la vida mía la que voy a compartir, sino es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es perfecta y nunca regresa vacía. Bien. Amén. ¿Alguien más, hermanitos? Hermano Nelson. Sí, mi hermano Marco. Sí, tiene razón la hermana de lo que acabo de decir. Es verdad, pues con lo que yo pasé en mi vida, sí le he dado consejo a algunos muchachos
jóvenes que dicen, no, que mira que me quiero separar, que por aquí. Entonces sí les he dado y según la Biblia, porque yo tengo un manual porque se llama Promesas. Entonces Sí. yo busco según los que yo lo dejo que hable y hable y hable y al último le saco una promesa, mira, le digo, esto te dice el Señor. Y basado a mi testimonio, porque yo pasé, también tengo 28 años separado de la madre de mis hijos y mis hijos viven conmigo para la gloria y honra de mi Señor. Mi hija también, la mayor, que quería separarse, todas esas cosas. Le digo, mira, este es así, asado y cocinado. Y dije, mira lo que pasó conmigo. Después tú eres joven, vas a querer otra persona y por aquí, y otra vez alguien va a conocer tu cuerpo y así. Entonces, eso es lo que yo he estado tratando de hacer, pero Qué bueno, hermano. como yo le decía, me falta mucho Sí. estudio todavía, me falta mucho. Sí. A todos nos hace falta, hermano. Siempre estamos aprendiendo y nunca vienen todos los casos iguales. Vienen situaciones que aprendemos a veces ministrando, el Espíritu Santo nos va guiando para poder compartir. Pues muy bien, hermanos. ¿Alguien más que quiera compartir? Uno último, uno más. Y con esto cerraríamos. Don Reinaldo, Sí, mi hermano Oscar. no, nada más, darle las gracias a usted. Siempre, me uno a lo que dice el hermano Marcos Conde. Ahí le pregunté que si tenía correo electrónico, me gustaría comunicarme con él por correo en algún momento. Ah, ok. Y de que, bueno, estamos aprendiendo, bastante. Bueno, yo me gusta la forma como presenta usted cada punto aquí de la consejería, 100% bíblico y ojalá que sea la parte 1 Sí. de más cursos de consejería bíblica, porque es extenso esto y no se deja aprender. Muchas gracias por su tiempo, por su dedicación y por la bendición que nos trae con estos temas. Ok, bueno, vamos a ver si ya van 2 solicitudes, a ver si preparamos un consejería 2, ¿verdad? Y que el Señor nos vaya guiando ahí. Bien, entonces, gracias hermano Oscar por su participación y espero que se comuniquen con el hermano Marcos y compartan experiencias juntos de cómo poder ayudar a otras personas, especialmente, ¿verdad?, a salir de las adicciones. Muy bien, entonces, hermano Oscar, si es tan amable, nos dirige en oración para finalizar, por favor. Estaba tomándole una foto al teléfono que me mandó el hermano en el chat antes de que lo cierren. Ah, ok. Está bien, Bueno, gracias. sí, oramos, ¿verdad? Entonces, Sí, sí. hermano. Bueno, amado Señor, te damos las gracias porque pones en el corazón del pastor, don Reinaldo o Nelson, como le dicen otros hermanos, el traer esta bendición para nosotros, Señor. Te pedimos que nos ayudes a aprender, que nos des esa facilidad, Señor, para poder absorber todo este conocimiento que el hermano Reinaldo comparte con nosotros, Señor, de esta manera. Te damos gracias, Señor, por la vida y por cada momento, Señor, que nosotros disponemos para aprender de tu palabra, Señor. Ayúdanos a seguir creciendo en humildad, en espiritualidad, Señor, para poder en algún momento poner en práctica esta consejería y poder bendecir a otros hermanos por medio de tu palabra, Señor. Muchas gracias porque son momentos maravillosos, son momentos que uno quiere que continúen, Señor. Y te pedimos por cada país que está acá representado, Señor, en estos momentos en que
en que las situaciones económicas y de convivencia, etcétera, están tan difíciles en el mundo entero, Señor. Te pedimos por todos los pastores, por todas las iglesias, Señor, de sana doctrina, para que tú nos sigas acompañando, nos sigas bendiciendo, Señor. Te pedimos que nos des descanso en esta noche, Señor, y que nos permitas estar el próximo jueves también en estas hermosas lecciones, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, hermano Oscar. El Y, otro pues, jueves voy a estar en El Salvador. Espero estarme comiendo una pupusa y poder ver, Ay, qué rico, hermano. y poder ver la lección. Lo envidio, No sé hermano. no sé qué será eso, pero ahora voy a buscar tu nombre, Sí lo esperamos. tu número, Oscar. Ahí te están escuchando, Oscar, ya algunos del Salvador Voy a- allá para que, Voy a buscar para tu que se número, Oscar, contacten. también. ¿Ah? Sí, sí. Voy para donde Pedro, donde Pedro Reyes. Que nos Ah, avise, ok, hermano, Pedro Reyes. que nos avise y lo vamos a llevar a los cultos a comer pupusa. Raúl Cuellar, Vaya. ok. Ahí está, lo vamos a llevar, mi hermano. No Ya se lo preocupe apunté que aquí, Raúl. lo vamos a llevar a comerse unas pupusas de queso con loroco, oiga. Ah, sí, ya las he probado. He probado hasta Una la loca. Pizza Hut que hace de pizza de loro. Uy, Ay, hermano, güey. que le vaya Ya nos bien, antojaron, hermano. que le vaya muy bien, hermano Oscar, con los hermanos de ese país, que conozcan. Qué padre, qué padre. Sí, siempre, sí. siempre son hermanos muy especiales. Aquí vamos a estar a la orden, hermano Oscar. Usted Gracias. nos avisa Yo y sé le vamos que a sí. preparar pupusas de camarón, de chipilín, de las que usted Ay, quiera, por hermano. favor, ya no le digas. No les digas. Hermanito, ¿no acepta dos mexicanitas? También vengas, hermana, bienvenidas con los brazos abiertos. Aquí hay para todos. Con los brazos abiertos y la pupusa servida. Y las pupusas servidas con curtido y salsa y toda la Con cosa. curtido. Por favor, no. ¡Ay, qué rico! Qué bueno, mis hermanos. Bueno, antes de tomarnos la foto, quiero leer una petición que está haciendo nuestra hermana Anabel, que ella pide oración por su hermano que tiene COVID y que en este momento pues está bastante mal de salud, está inconsciente, ¿verdad? Les pedimos que si por favor tomen esta petición por el hermano de nuestra hermana Anabel. ¿Cómo se llama él? Noé. Noé, por el hermano Noé, que es hermano de ¿Noé nuestra qué? hermana Anabel. Que oren por él, por Noé. favor. No hay apellido. Don Reinaldo. Noé es el nombre. Don Reinaldo, disculpe, ¿podrían agregar en esa oración a Angélica García? Es la mamá de Lina. Sí, la Tiene hermana tiempo de Ángela, estar, sí. Ángela, sí. Ángela, sí. Sí, Ángela tiene tiempo de estar malita y sí internada y Sí, está ella lleva como 28 días Sí, internada. bastante, sí. Entonces, si la pueden agregar a la oración, por favor. Ok, entonces vamos a Gracias. orar por Ángela García y también por Noé. Yo siempre Noé, le digo, su perdón, apellido, perdón, hermana pastor. Anabel Sánchez. Pastor Nelson. Sánchez. Sí. Yo siempre Ok, tengo es una- Noé Sánchez, hermanos. Gracias. Ya. Gracias. ¿Sabe que yo siempre tengo una palabra que yo les digo? Sí. Enciende la llama de la fe y todo lo que pidas en el nombre de Cristo Jesús os será dado. Sí, sí. Gracias, hermano, por Sí. ese consejo. Siempre les Bien, he entonces dicho- dejamos estas peticiones en sus manos, mis hermanitos. Vamos a abrir las cámaras, los que deseen salir en la foto, y vamos a hacer la foto. Y yo les voy a contar para poder hacerlo. Y al final vamos a hacer la oración para poner en manos del Señor la salud de estas personas. ¿Listo? 1, 2 y 3. Esa sonrisa, mi niñita. Ok, una sonrisa. Vamos con la segunda entonces. 1, 2 y 3. Dios bendiga. Bueno, mi hermanito, vamos a orar entonces y vamos a poner en las manos del Señor a Ángela y también a Noé.